Hola, ¿qué tal, Icarix Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos hoy lunes aquí en nuestro canal de YouTube de nuevo, donde lunes a lunes os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX. En esta ocasión, a petición de varias personas que me han solicitado o me han preguntado, oye Antonio, ¿tú cómo sueles hacer todo lo que es el tema de los tutoriales? ¿Cómo lo maquetas? ¿Qué programa usas? Pues os he hecho un tutorial sobre Camtasia, que es el programa de edición que yo utilizo para hacer las maquetaciones de mis vídeos. Por tanto, si tenéis curiosidad de ver cómo se hacen estos tutoriales, cómo se hace esta maquetación, os he hecho, pues eso, un tutorial de cómo funciona o cómo se trabaja con Camtasia. Por tanto, si tienes inquietud de ver cómo puedes hacer los tutoriales como lo hago yo, te invito a que te quedes a ver este vídeo. ¡Comenzamos! ¿O qué? La desgracia está. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero claro. Bueno, pues voy a grabar este tutorial. Es un tutorial básico de cómo funciona Camtasia Studio, ¿de acuerdo? Camtasia Studio se compone principalmente de tres ventanas. La ventana superior izquierda, que es donde se va a seleccionar o se va a colocar los distintos recursos como vídeos, como imágenes, donde vamos a encontrar los efectos, las transiciones y muchas más cositas que vamos a ver ahora a continuación. En esta parte, que es la parte de la derecha, donde vamos a ver el vídeo, cómo se va reproduciendo una vez que lo vamos maquetando. Y en la parte de abajo es donde tenemos las distintas pistas que vamos a ir montando en nuestro vídeo, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar dos pistas de vídeo o dos vídeos para ver qué podemos hacer con ellas, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar este, me lo llevo y me lo arrastro directamente ahí. Y voy a seleccionar este también, que son, bueno, fue un vídeo que hice el otro día de un tutorial que subí a mi canal de YouTube, ¿vale? Si veis, yo con poner el vídeo en la pista, directamente aparece el vídeo que he subido. Si yo le doy aquí al play, se reproduce, ¿de acuerdo? ¿Veis? Vale, lo que es importante ver es que el vídeo está compuesto por lo que es el vídeo y el sonido. Si yo quiero separar el vídeo del sonido, ¿de acuerdo? Es botón derecho, separar audio-vídeo. Y de esta manera yo puedo mover la pista, yo puedo mover la pista de sonido por un lado y el vídeo por otro. Esto puede venir bien cuando yo quiero utilizar de un vídeo que me haya descargado de internet, quiera utilizar, por ejemplo, solamente el sonido, por tanto, el vídeo lo puedo borrar, o cuando quiero utilizar una imagen, pero el sonido lo quiero mover o lo quiero desplazar. ¿De acuerdo? También es importante que si están los dos unidos, cuando voy a hacer un corte del vídeo, por ejemplo, voy a hacer así, si os fijáis, digo dividir todo, y aquí voy a hacer otro botón derecho, dividir todo, pues yo selecciono este cacho, le doy a borrar o a suprimir, y borro los dos espacios. Pero si le doy a editar, deshacer, en este caso, si tengo tanto el vídeo como el sonido separado, puedo solamente borrar uno de ellos. Eso también puede ser interesante, ¿de acuerdo? He querido poner este vídeo en cuestión porque quiero que veáis una cosa interesante del croma. Bueno, voy a borrar esto de nuevo, lo selecciono, le doy a borrar, le doy otra vez a insertar en la pista número 1. Puedo tener muchas pistas, todas las que quiera. Si quiero insertar una pista más, es darle a más e inserto una pista más, ¿de acuerdo?
Incluso una pista puede ser fotografías, otra puede ser efectos, otra puede ser música, lo que quiera. Lo que es importante saber es que si yo quiero hacer un corte en una pista, pero que no afecte a otras pistas, ¿de acuerdo? Simplemente tengo que marcar aquí en el botón del candado, y como veis, si yo ahora quiero hacer un dividir todo, no me deja, porque he bloqueado la pista para que no se modifique, ¿vale? Eso puede ser importante o interesante cuando tienes varias pistas y quieres modificar, borrar o cortar algo de una determinada, pero no quieres que las otras las muevas en la escala de tiempo. Por tanto, puede ser interesante. Para volver a habilitarla, simplemente borro el candado, ¿vale? Lo que es las pistas, lo puedes poner más grande o disminuirlo aquí, en los ajustes, moviendo esta bolita, se pone más grande o más pequeño. Esto viene bien cuando quieras seleccionar un momento del audio determinado. ¿Veis? Porque aquí veis los audios y a lo mejor en un punto determinado es cuando dices una palabra que quieres borrar. Entonces, lo que hace es que lo agranda para verlo mejor. Pero claro, si veis, aquí el audio está muy junto, muy pegado. Sería muy difícil llegar a la palabra que quieres borrar. Por tanto, para eso lo que hacemos es agrandar la escala de tiempo. Eso lo hacemos aquí. O con esta bolita, o dándole a la lupa más, menos. ¿Veis? Entonces aquí se agranda la escala de tiempo y entonces pues sí puedo seleccionar el audio que yo quiera, la palabra que yo quiera porque me es más fácil, ¿vale? Bien, más cosas interesantes, Yo el vídeo también puedo, variar la velocidad. Si hay algún tramo determinado que quiero que vaya a otra velocidad, pues simplemente lo que hago es que corto ese tramo, dividir, corto hasta donde quiera hacerlo, dividir, pincho en ese cacho que he cortado, botón derecho, le digo velocidad del clip y puedo aumentar la velocidad, sería subir, o puedo disminuir la velocidad, sería disminuir, ¿vale? Según aumentemos la velocidad o disminuyamos la velocidad, en el tiempo en el que se queda ese espacio de vídeo, lo veremos aquí, ¿vale? Lo vemos aquí. Por tanto, si yo disminuyo la velocidad, veis que el tiempo aumenta. Si yo aumento la velocidad del vídeo, pues veis que el tiempo disminuye, porque vamos a ver la imagen más rápido, ¿vale? ¿Ok? Vale. Otra cosa también interesante, voy a borrar de nuevo la pista. Otra cosa interesante es que cuando inserto el vídeo, yo puedo, si veis esta imagen la he puesto en un fondo con croma y lo he hecho a cosa hecha para poder poner un croma, ¿de acuerdo? Para poner el croma lo que hago es subo el vídeo una pista hacia arriba. ¿Por qué hago esto? Porque todas las pistas van por capas. Si yo tengo en la pista 2 un vídeo y en la pista 1 otro vídeo, el que se va a ver primero es el de la pista 2 y el que se va a ver detrás es el de la pista 1. Por tanto, lo que yo hago ahora es colocar un vídeo que es un fondo, que he colocado, un fondo, a ver, este fondo, ¿veis? Este fondo que se mueve, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar para que se vea en el fondo verde. Para hacer eso, pincho sobre el vídeo, le doy a propiedades visuales, le doy hacia abajo y le digo eliminar color. Aquí por defecto me aparece un verde, pero yo voy a coger el verde que viene en la imagen. ¿Cómo se hace eso? Abro la paleta, le digo seleccionar el color y me voy a la imagen y pincho en el verde en cuestión. Como veis, quita gran parte, pero no lo quita todo. Ya lo que me queda a mí es ajustar aquí en tolerancia, ¿veis? En suavidad y en matriz. Y ajustando aquí, pues ya vas ajustando para que se vaya eliminando y ya si veis, si os fijáis, ya se ve el vídeo con el croma nuestro. ¿Veis? Ha desaparecido cuando llega ya a la parte que no tenemos, a ver, que no tenemos croma, el vídeo que no tenemos croma. Matamoros que nos va a enseñar, nos va a hacer un ejercicio práctico de cómo funciona. Pero desaparece a color negro porque hemos eliminado el color verde, ¿vale? Si yo quiero que aparezca más croma aquí a continuación, pues una de dos.
copio esta pista de vídeo, copiar, y la vuelvo a pegar y la vuelvo a poner aquí, a continuación. Y la vuelvo a pegar, y a continuación. Y la vuelvo a pegar, a continuación. Y durante todo lo que dura mi vídeo, tengo el vídeo del croma que es más corto que el vídeo que tengo que reproducir, ¿vale? Importante una cosa, cuando copio algo y lo pego, se te va a pegar justamente en la línea esta de la barra de tiempo. Por tanto, si la línea de la barra de tiempo la tenemos aquí, en esta esquinita, igual cuando pegas no te das cuenta y se te ha pegado aquí. Por tanto, o te das cuenta, lo seleccionas y lo mueves a donde tiene que ir, es decir, le das a pegar, te das cuenta, lo coges y te lo llevas a donde lo tengas que llevar, o si no te das cuenta, se te queda ese vídeo ahí y cuando dice de renderizar todo el vídeo, se te aparece esto que has puesto ahí y tienes luego que corregir. ¿Cómo inserto, por ejemplo, música? Pues insertar música simplemente es elegir una pista de audio, esta, e insertarla. Ay, perdón. Para insertar las cosas tenéis que tener la pestaña de Clip Bin activada, que es donde se insertan las cosas, ¿vale? Por tanto, selecciono, me voy a Camtasia y lo pego. Ya tengo el audio. Recordar que las imágenes tienen que estar en los vídeos tienen que estar en MP4 y los audios en MP3, ¿vale? Si no, no te lo coge Camtasia. Si no, cuando tú lo insertas ahí, te sale un error, ¿vale? Selecciono la pista de audio y la coloco aquí, ¿vale? Ahí está. Y ahora escucharemos el audio. Le doy otra vez al play. Cómo se puede hacer a través de un web server. Tenemos hoy aquí... Pero claro, ahora lo que se escucha es la música, pero también se escucha el audio de la pista de vídeo. ¿Cómo elimino esto? Ahora pincho en audio, selecciono la pista que quiero. Y esta barra es el audio del vídeo donde salgo yo con Jorge. Con Jorge Matamoros, que es el que me acompaña en ese vídeo. Entonces lo que puedo hacer es eliminarlo por completo. Lo pongo al mínimo. O si separo el audio del vídeo, una vez que lo separe, borro la pista de audio. ¿De acuerdo? Y luego, por tanto, ahora que he bajado lo que es el audio, ahora si le doy al play, solamente escucho nada más que la pista de audio de la música. ¿Vale? Entonces, más cosas. Vale, ahora lo que voy a hacer es borrar de nuevo el croma. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es una salida de audio. Ahora lo que voy a hacer es modificar la pista de audio y hacer una salida de audio, que es disminuir los niveles de audio cuando, por ejemplo, una persona vaya a hablar pero que haya una música de fondo o cuando vamos a acabar un vídeo. Para hacer eso, selecciono el audio, selecciono la pestaña audio y añado un punto al audio. Cuando pincho aquí añadir un punto, aparece este puntito. Si yo muevo la barra de tiempo un poquito para adelante y le doy a añadir otra vez punto de audio, ahora lo que tengo es otro punto de audio donde, si os fijáis, si yo subo bajo, puedo disminuir solamente de aquí para allá. Si quiero hacerlo justamente en el punto donde lo he hecho, lo pongo en el punto, la barra de tiempo, y esto me lo desplazo ahí. Y subo y bajo el nivel de audio. Cuando va a acabar un vídeo de una presentación o lo que sea, lo que se suele hacer es que la música va disminuyendo poco a poco. Eso se hace así. ¿De acuerdo? Haces esa rampa para que poco a poco vaya disminuyendo lo que es el audio. ¿Vale? Más cosas sobre el audio. Si quieres corregir efectos de audio, pues lo puedes hacer aquí. En habilitar la nivelación, en opciones avanzadas, tiene un montón de opciones avanzadas como eliminar el clipping, los chasquidos. Bueno, eso ya lo utilizas si ves que te puede hacer falta o no, ¿de acuerdo? En el caso de que la música termine y quieras continuar con la misma música, pues lo mismo, vuelves, lo que haces es o bien arrastras la misma música otra vez al principio, ¿vale? Que la pista de audio, como veis, la podéis mover con el ratón. O lo que haces es copias esta, copiar, y la pegas, mueve la barra de tiempo aquí y la pegas a continuación. ¿Veis? Si esto lo tienes muy alto, recordad que lo podéis poner aquí más bajito para que veáis más pistas de audio, ¿vale? Más pistas del Camtasia, ¿vale?
Bien, otra cosa interesante, ¿cómo hago el tema de efectos? Por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer ahora un zoom que se me vea la cara. Voy a quitar esto, voy a poner el de antes. Aquí. Quiero hacer un zoom, voy a bajar el audio para que no nos moleste. Voy a hacer un zoom donde se me vea mi cara. Pues para hacer eso, lo que hago es que en el momento en el que yo quiera hacer un zoom determinado, pincho en zoom pantalla, ¿veis? Y ahora lo que hago es elegir, pincho en la ventana de selección del marco exterior, hago así, eligiendo mi cara, ahí, y ya está. Eso es lo único que tengo que hacer. De esta forma, si me voy a ver cómo ha quedado, mirar cómo ha quedado la imagen. ¿Veis? Ahora hace un zoom y se queda en esa posición. Si yo quiero en un momento determinado que vuelva a su posición original, paro, pincho otra vez en la pestaña zoom, amplío al marco. Muy importante que veáis las rayitas amarillas de que está centrado el marco, de que no os vayáis más para afuera, ¿de acuerdo? Me voy al marco, la otra parte del marco también, y vamos a ver cómo queda. Estaba ahí y vuelve otra vez a su posición original. Esto está muy interesante para cuando quieres hacer un detalle de un dibujo de algo en concreto, que hagas ese zoom para que cuando estás hablando la gente sepa sobre qué estás hablando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Las transiciones son los pasos de un vídeo a otro o de una imagen a otra. ¿Cómo se hace eso? Imaginaros que tengo que unir estos dos cortes. Aquí he cortado y tengo que unir a estos dos vídeos. ¿De acuerdo? Pues para unirlos es así, tal cual. Están los dos unidos. Cuando son transparencias de, por ejemplo, las imágenes del PowerPoint, que lo que hago es que cojo las transparencias del PowerPoint, las paso a imagen y cuando pongo una y otra, a lo mejor no se nota mucho, ¿de acuerdo? Pero cuando es un vídeo sí se nota, mirad el corte. ¿Veis? Ese corte. Vale, pues para solventar eso y hacerlo de una forma mucho más elegante, lo que hago es que pincho en transiciones y aquí tengo todas estas transiciones. A mí la que más me gusta es el fundido. Esta. Vamos a ver cómo queda. ¿Veis? Apenas se nota. Luego tienes otra muy elegante que es brillar, que hace un cambio de brillo. Y otra que es fundido a negro, que es ese efecto, ¿vale? Yo recomiendo que utilicéis alguna de estas tres, si tenéis que hacerlo. Sobre todo el fundido, que es el que más utilizamos nosotros en nuestros cursos, ¿de acuerdo? El fundido es el que más utilizamos. Pero el resto es que son muy antiguos y quedan muy feotes. Así que yo recomiendo que utilicéis o el fundido a negro o el brillar, ¿vale? Bien, ¿cómo pongo un texto? Para poner un texto me voy a Callout, despliego la ventana y le doy texto. Este texto aparecerá sobre el vídeo. ¿Por qué? Porque está delante, está en la pista 2, ¿de acuerdo? Para escribir yo en el texto, pues tan solo poner, pues, vídeo tutorial. Pues como veis, aparece vídeo tutorial aquí, pero aparece muy pequeñito. Lo voy a poner más grande. Pues aquí lo que hago es que elijo el tipo de letra. Aquí el tamaño. Y aquí el color. ¿Vale? Y ahora para centrarlo, como veis, esto se puede girar. Cuando lo centras aparece las dos líneas, la línea horizontal y vertical como lo veis ahora mismo, pero si yo lo quiero centrar en todo el marco, pues lo pongo así y se queda centrado en todo el marco. Pero si quiero hacer alguna otra característica el texto, como por ejemplo centrarlo a la izquierda, a la derecha, en el medio, arriba, abajo, esto lo hacemos desde aquí, ¿de acuerdo? Negrita, cursiva, todo eso lo hacemos desde aquí. ¿Vale? Ahora, una cosa importante es que esto, si veis el texto, lo voy a subir un poquito más para arriba para que lo veáis. El texto, cuando aparece difuminado, es decir, aparece poco a poco. Es así. ¿Veis? Ese efecto lo hace este símbolo que tenéis aquí. Tenéis uno a la izquierda y otro a la derecha. Indica que durante un tiempo se va a difuminar. Ese tiempo lo podéis ustedes cambiar aquí abajo.
fade in, fade out, ¿vale? Tiene puesto un segundo. Si le pongo 0, desaparece. Vamos a ver. 0. Desaparece. Si le quiero poner más tiempo, pues le pongo más tiempo. Le pongo, no sé, 2 segundos. A ver, 2 segundos. Pues tardará más en aparecer. ¿Vale? Entonces yo puedo colocar los textos donde yo quiera, haciéndolos el cajetín más pequeñito y colocándolo en el lugar que yo quiera. Se puede colocar. ¿Qué quiero colocar más textos? Pues una vez que tenga editado el primero que viene puesto con el color de letra, el estilo de texto, lo que sea, pues ya es copiar y pegar. ¿Vale? Copiar y pegar. Y ya tengo otro. S1 y el otro. Ay, perdón. El otro. Porque no se ve el otro. No se ve porque solamente se ve lo que está en esta escala de tiempo. Aquí es donde estamos ahora mismo. Para que se vea, o bien la escala de tiempo tiene que pasar aquí, que ya es cuando se ve, o tendría que coger el texto y ponerlo en otra pista que esté en el momento exacto donde está la escala de tiempo. Luego aquí tendría un texto, aquí tendría otro. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Más cosas que tengo. Tengo también difuminados. Es decir, si hacéis algo que no queráis que se vea, se puede difuminar de esta forma. Por ejemplo, imaginaros que os metéis en algún programa que aparece un código, una clave, algo que realmente no queráis que el público lo vea. Utilizáis el difuminado, ¿veis? Mi cara aparece difuminada. Y esto lo podéis agrandar o disminuir, ¿vale? Puede ser interesante para que no se vea, por ejemplo, una contraseña, ¿vale? Esa otra opción que tiene. También tiene la opción de que aparece poco a poco, con ese fade in y fade out de entrada y salida, que lo podéis también modificar, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene? A ver, interesante. El cuadrado y el círculo. ¿Qué es el círculo? El círculo es que tú quieres señalar algo determinado, ¿vale? Y lo que haces es que lo pones en la posición donde quieras señalar algo, por ejemplo, en la imagen que tú vayas a colocar, que aquí lo que he puesto es un vídeo, pero que en vez de un vídeo puede ser una imagen, ¿de acuerdo? Una fotografía. Y cuando tú le das al play, aparece el círculo sobre lo que quieras añadir. Y la salida también queda muy chula porque desaparece. ¿Veis? También lo tenemos en cuadrado. Y también queda muy chulo. Señalar un cuadrado. También tenemos una flecha, que también está muy chulo. A ver. Ya lo único que quedaría es poner la flecha al tamaño que nosotros queramos. ¿Veis? Incluso la podemos mover. Y claro, cuando haces así, aparece la flecha. ¿Veis? Y sale cuando digamos que salga. ¿Y eso cuándo va a salir? Porque eso va a ser cuando, si por ejemplo, en este momento quiero que salga aquí, pues lo que hago es que muevo desde aquí, lo agrando, y le digo, pues aquí es cuando va a salir. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando sale. ¿Y cuándo va a entrar? Pues tiene que entrar, aquí ha entrado muy pronto, tiene que entrar aquí, cuando levanto la mano. Pues cojo y lo muevo hasta aquí, para que entre cuando levanto la mano. ¿Veis? Más cosas. Puede ser también un validar, puede ser también una línea, puede ser, ¿qué más cosas? El texto, una estrella, una X, ¿de acuerdo? Tenemos también el subrayador, que simplemente es un espacio que queda subrayado en un color determinado. ¿Veis? Esto lo puedo poner tan grande como quiera. Y puedo añadir un texto, que lo añado aquí. ¿Veis? A la izquierda. Que puedo cambiar el texto, puedo cambiar el tamaño, el color, lo que quiera. Y en vez de ser amarillo fluorescente, podéis cambiar aquí el color que queráis. Rojo. Puedo cambiarlo aquí. Azul. ¿Y cuánto tiempo va a estar? Va a estar el tiempo que yo le diga aquí que dure. ¿De acuerdo? El tiempo que yo le diga aquí que dure en el momento que yo quiera que esté. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más cosas interesantes tiene Camtasia? Tiene también flechas, que podemos colocar flechas para señalar algo. Puedo modificar el color, tiene efectos aquí.
tiene el borde, que puedo poner el borde de un color, de otro. Es, digamos, igual que tiene para modificar una imagen de esta del Word o del PowerPoint. Es muy sencillo porque tienes aquí la paleta, ¿de acuerdo? Incluso puedes escribir textos, ¿vale? ¿Y cuánto me va a durar? Pues lo mismo, pues lo que yo lo agrande o lo acorte en la barra de tiempo y lo coloque justamente donde yo quiera colocarlo. Tenéis varias figuras, tenéis dos flechas, este tipo, círculo, este cuadrado, ¿de acuerdo? Una llamada, como las que vienen en los cómics, porque si queréis colocar algo determinado, ¿vale? Con esto, con todo esto, yo creo que puede ser importante, puede ser interesante utilizar esto, no utilizar más, ¿de acuerdo? Vale, más cosas interesantes de Camtasia. Pues aquí en librería tienes unas plantillas sobre música, sobre llamadas, ¿de acuerdo? Sobre fondos, tenéis aquí plantillas. Yo no las uso, no suelo usarlas, pero que aquí tenéis plantillas por si queréis usar plantillas sobre algo, sobre estos botones, perdón, estas imágenes, los símbolos, en fin, tenéis aquí un montón de cosas de plantillas, como digo, yo no los uso, pero que sepáis que aquí lo tenéis en la pestaña librería, ¿vale? Es importante saber que cuando tenéis dos imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner esta. Aquí tenemos dos imágenes, aunque no lo creáis. Una es el vídeo de la pista de abajo y otro es el vídeo de la pista de arriba. Si yo quiero ver las dos imágenes, lo que tengo que hacer es que la que está en la pista de arriba, que es la que se ve en la capa de arriba, ponerla más pequeña. ¿Veis? Lo que ustedes estáis viendo aquí es cómo va a quedar realmente, ¿vale? Esto es lo que os vais a encontrar cuando hagáis la grabación del escritorio con la cámara, ¿de acuerdo? Por un lado vais a tener lo que es el fondo de escritorio, que lo tenéis aquí abajo, aquí en grande, y lo que es la cámara lo tendréis en pequeñito delante. Pero la cámara la podréis agrandar o la podréis disminuir como ustedes queráis, ¿de acuerdo? Eso lo podéis hacer como ustedes queráis, ¿vale? Deciros que cuando grabáis la cámara junto con el escritorio, el sonido aparece en la cámara. Por tanto, si quieres separar la cámara del sonido, pues tendrás que coger la pista. Tendrás dos pistas. Una es la pista del escritorio, de lo que se graba del escritorio, y la otra es la pista que graba la cámara de tu ordenador con el audio. Por tanto, aquí será donde tengas que separar audio y vídeo si quieres separarlos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora que tengo la necesidad de mover esta imagen de aquí a aquí, por el motivo que sea. Quien dice la imagen, dice una flecha de la que he puesto, un texto de lo que he puesto, lo que sea. Que tengo la necesidad de que se mueva. ¿Cómo hago esto? Me voy a propiedades visuales, le digo añadir animación, pero siempre seleccionando el vídeo, la foto, lo que vaya a ser, ¿de acuerdo? Y cuando le he dicho añadir animación, como veis, se ha puesto aquí una flecha. Ahora lo que voy a hacer es, me voy y pincho en la imagen y me la llevo al otro sitio. ¿Vale? No, perdón. Ahora lo que hago es que muevo la barra de tiempo y la pongo aquí, por ejemplo. ¿Vale? Donde yo quiera que esté al final la imagen. Y aquí en esta barra de tiempo, la imagen me la voy a llevar aquí. Aquí. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que hacer es esta flechita que me ha creado cuando he pinchado aquí en la animación, pues pinchando en la bolita, pincho y arrastro hasta el final. ¿Veis? Entonces vamos a reproducir para que veáis cómo queda el efecto. Está aquí la imagen en pequeñito y ahora se mueve ahí. ¿Habéis visto? Que yo quiero que en un momento determinado el vídeo de arriba desaparezca. Pues bloqueo el vídeo de abajo, corto, dividir, corto ese cachito que yo quiera cortar, por ejemplo, dividir, y lo borro. Vuelvo a habilitar la pista de audio. Vamos a ver cómo queda. Ahí está el vídeo, desaparece y vuelve a aparecer. Pero ese aparecer y desaparecer, como veis, lo hace de forma muy brusca. Le puedo poner un efecto. Me voy a transiciones, le hago un fundido, perdón, a ver, pincho en fundido, me lo llevo aquí
pincho en fundido, me lo llevo aquí. Vamos a ver cómo queda ahora cuando desaparece. Queda mucho más elegante, ¿ves? Difuminado, queda mucho más elegante. ¿Vale? Bien, también importante, cuando estás grabando con Camtasia lo que es, quieres grabar lo que es el escritorio y quieres grabar también la cámara y tu voz, hay que hacerlo a través del botón Record to the Screen, Record the Screen. Ahí te aparecerá aquí abajo este menú, ¿veis? Este menú, donde aparece el tiempo que llevas de grabación, el audio, que lo suyo sería que lo pruebes antes de tiempo. El audio podrás habilitarlo o deshabilitarlo. Y la webcam, si le das a habilitar la webcam, grabará la webcam. Si no la habilitas, no graba la webcam, ¿vale? Y aparecen los botones de pause, stop y borrar. Claro, aquí aparece stop porque ya estoy grabando. Pero antes de comenzar tu grabación, aparecerá grabar, ¿vale? Una vez que le das a grabar, aparece un contador de cuenta atrás que pone 3, 2, 1 y empieza a grabar. No pasa nada porque empieza a grabar, no quiere decir, no te pongas nervioso pensando, que ya está grabando, que ya tengo que empezar a salir. No, no, no. El que esté grabando no quiere decir que tú ya tengas que salir diciendo cosas, ¿de acuerdo? Porque tú luego eso lo vas a recortar. Tú luego eso, cuando le des aquí a parar, te aparecerá el Camtasia, tendrás que decirle parar y, si no recuerdo mal, es guardar. Parar y guardar. Y ya lo que sea, se te abre el Camtasia con las pistas de audio que tú has grabado. Es decir, aparecerá una pista que será la cámara y el sonido y otra que será el escritorio. En caso de que no pongan la cámara, solamente aparecerá una que sea el sonido y otra que sea el escritorio. ¿Vale? Ahora, una cosa importante que lo tengáis en cuenta es que después tenéis que coger y tenéis que darle a cursor efectos. Aquí ahora mismo no aparece nada, pero cuando terminéis de grabar y le dais a guardar, ¿vale? Aparecerá aquí unas opciones donde vais a colocar digamos una señal fluorescente alrededor del ratón, ¿de acuerdo? Y donde vais a elegir de las 3 opciones que hay 3 ventanas, pues de las 3 ventanas que hay, que una es de qué color quiere que se ponga o qué quieres que haga cuando pulsa el botón izquierdo del ratón. La segunda opción, cuando pulsa el ratón derecho del ratón. La tercera opción, no me acuerdo. Bueno, de cada opción siempre coges la primera, ¿vale? Siempre coges la primera. Yo cojo normalmente la primera, ¿vale? Y eso es para que el ratón se vea cuando hace el renderizado, si cuando ya editas el vídeo, aparezca el ratón con una luz fluorescente y cada vez que pincha o bien en el botón derecho o en el botón izquierdo del ratón, aparezca como un anillo, un anillo o rojo o azul, donde diferencia que le está dando al clic del ratón, ¿de acuerdo? Imaginemos que ya tenemos parado el vídeo, después de pararlo te pregunta, ¿quieres guardarlo? De la guardar, ya aparece la edición del vídeo donde aparecen las 2 pistas de audio. Imaginaros que ya habéis cortado el audio, ya habéis hecho, puesto los efectos, ya habéis terminado el vídeo, incluso le habéis dado el play para verlo de principio a fin, para comprobar que todo va bien, vale. Pues ahora lo que toca es renderizar, que es transformarlo a un vídeo, ¿de acuerdo? Todo lo que habéis hecho, ¿ok? Antes de nada deciros que a mí no me ha hecho falta configurar el tablero de trabajo, porque en el momento en que yo he insertado un vídeo, como mi cámara de vídeo graba, mi teléfono graba a tal resolución, pues por defecto he cogido la resolución del vídeo que está aquí, 1280 por 720. Pero esto, tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? Por si por lo que sea metéis una imagen chiquitita y ahora a partir de esa imagen chiquitita empecéis a hacer todo el tutorial. Pues claro, cuando renderiza el vídeo se ve chiquitito y cuando dice de ponerlo en grande pierde resolución, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Desde aquí se cambia eso y también podéis cambiar el fondo del escritorio. Ahora mismo el fondo está en negro, si lo quiero poner en blanco, aparecerá en blanco el fondo del escritorio, lo que queramos, ¿vale? Lo que decía, una vez que tengo terminado mi vídeo, para renderizarlo pincho en Produce and Share, le despliego aquí y digo MP4 only a 720, ¿de acuerdo? Si lo quieres hacer para el teléfono móvil, utilizas esta resolución, pero para nosotros utilizamos esta, 720. Selecciona, le das a siguiente y luego ya colocas o selecciona la carpeta donde quieres
que se guarde el vídeo, ¿vale? Camtasia tiene un pequeño problema que es muy importante que lo tengáis en cuenta para que no os duele la cabeza. Y es lo siguiente. Cuando tú empiezas aquí a insertar las imágenes que vas a utilizar, que son las transparencias de tu PowerPoint, las pistas de audio, las pistas de vídeo, cuando tú empiezas a insertar aquí las cosas, Camtasia no lo está guardando eso en el disco duro. Camtasia lo que está haciendo es guardar la dirección de donde tienes ese archivo. Por tanto, si tú mañana, si tú terminas de trabajar el proyecto, cierras Camtasia y mañana lo vuelves a abrir, lo que vas a hacer, Camtasia, es buscar la dirección donde estaban esos archivos. Si tú por un motivo determinado borras esa carpeta, mueves esos archivos o son archivos cogidos de un disco duro que no lo tienes insertado o lo que sea, aquí te va a aparecer un interrogante indicando que ese archivo no lo ha encontrado. Por tanto, vas a tener que darte el curro de seleccionar el archivo, seleccionar la ruta e insertarlo de nuevo. Para evitar eso, ¿qué es lo que hago yo? Todos los tutoriales que yo hago con Camtasia o todos los cursos que yo hago con Camtasia, los tengo guardados en un disco duro, ¿vale? Y le creo una carpeta con el nombre del curso. Y dentro de esa carpeta hago distintas carpetas como por ejemplo tema 1, tema 2, tema 3, incluso una que se llame recursos, que pueden ser imágenes, fotografías o cosas que he utilizado durante el curso. De tal forma que cuando yo abra Camtasia, Camtasia va a buscar siempre en esa carpeta, ¿de acuerdo? En la carpeta que yo he seleccionado. Pero como yo dejé la imagen en el escritorio momentáneamente para yo hacer el vídeo y después borré las imágenes del escritorio, Camtasia no la va a encontrar porque no las guarda en el disco duro, ¿de acuerdo? Solamente guarda lo que es el enlace, ¿ok? Que lo tengáis en cuenta, esto es importante. También deciros que recomiendo que si veis que el ordenador anda cortito, que no hagáis los vídeos muy largos porque cuando le dais a renderizar se te puede cerrar automáticamente Camtasia porque no tenga memoria, ¿vale? Eso me ha pasado a mí a lo mejor con vídeos de 3 horas y cosas así que tienen muchos efectos, historias, puede pasar, puede pasar. Por tanto, se recomienda que conforme vayas avanzando en la edición, pues le das archivo y guardar proyecto. Y los avances que hayas hecho, los guarda, ¿vale? La primera vez que hagas esto, no podrás guardar proyectos sin antes previamente decirle guardar proyecto como. Es decir, pues le pones un nombre y lo guarda en un sitio determinado, ¿de acuerdo? Eso también es una recomendación, que vayáis guardando poco a poco, vaya que en un momento determinado se os cierre Camtasia y perdáis todo el proyecto, ¿vale? Y ya está, poco más. Yo creo que con esto que os he contado es más que suficiente para que tengáis un claro avance de cómo va esto. Si queréis poner una foto, por ejemplo, textos, estos son imágenes, pues señalas, te los llevas aquí. Es decir, que esto en vez de ser un texto puede ser una foto que he puesto. ¿De acuerdo? Que un texto las imágenes se van a incorporar como si fueran cachitos de fragmentos de 5 segundos, si no recuerdo mal, ¿ves? Aquí pone 5 segundos que es lo que dura. Si tú vas a hacer la explicación de una imagen que dura más de 5 segundos, pues tú lo que haces es que el audio lo pones debajo y lo que dure ese audio, pues tú los agrandas con la imagen para que ocupe la imagen el mismo tiempo que el cachito de audio que vas a colocar. ¿Vale? Pues ya está, yo creo que con esto más que suficiente para que podáis empezar a trabajar con Camtasia. Cualquier duda, pues me la preguntáis. ¿O qué? Sí. Lo del 300. Por contar, ¿no?
¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero